Muy buenos días, gracias por seguir acompañándonos en este congreso. Es el turno de la mesa número 7, experiencia corporal en la sociedad actual, y pues pedimos que nos acompañe Gabriel Molina Huerta. Acompáñenos, por favor. Hola, muy buenos días. Me gustaría empezar problematizando lo que les voy a exponer y ¿se puede reproducir el video, por favor? No importa que no haya sonido. Esta es la presentación de un producto que consiste en una forma en la que puedas alcanzar partes inaccesibles de tu cuerpo para rasurarlas. Y la considero relevante para hablar sobre esos cuerpos que son grotescos, ¿no? Entonces, este es un primer ejemplo. Mientras ven esta maravilla del Gian Shaver, les hablo de otro ejemplo. Es uno de mis informantes, que es un oso, aunque explico que es un oso. Fue de vacaciones a California con una tía y le decía que es muy común que quienes van a la playa se rasuran la espalda porque el tener vellos en la espalda es signo de poca higiene, ¿no? Como relacionándolo con lo antes mencionado. Y lo tercero es cuando de estas pláticas que he tenido con amigas en las que dicen como, sí, así este güey no andaba ligando en el antro y además estaba horrible, ¿no? Era un señor gordo, fue peludo, ¿no? Entonces, generalmente hay una representación sobre los vellos, el sobrepeso y la edad como algo negativo, ¿sí? ¿Sí concuerdan con esta idea? ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo? Aquí me dices que sí. Gracias. Sin embargo, hay una población en donde estos elementos demuestran atractivo. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que generan que un grupo social, una persona, sea leída como atractiva en ciertos espacios y en otra como desagradable? Desde ahí va como el planteamiento de esto. Esta presentación es el resultado de una investigación que estoy haciendo, y les voy a mostrar solo una parte muy pequeñita, que es el capital erótico de Katherine Hacking, que puede servir mucho para explicar cuando un cuerpo, una persona, se puede leer como atractiva. Creo que muchas de las intenciones de un coloquio o congreso es que se puedan compartir estos resultados y que les puedan servir para sus investigaciones. Pues esta propuesta que se me hace muy interesante. Entonces, la siguiente, por favor. Perdón. Voy a hablar de los osos. Los osos es un grupo, una subcultura de la comunidad gay que se desarrolló a nivel mundial por 3 puntos muy importantes. El primero es porque se ramifican de la cultura leather. La cultura leather es estos grupos que utilizan cuero, que utilizan los látigos, que tienen unos arneses que permiten mostrar mucho cuerpo, que tienen prácticas sadomasoquistas, y los osos se derivan de ellos porque buscan una masculinidad más natural, y quiero entrecomillar mucho ese término de natural. La segunda razón es porque en la década de los 80s se desata el VIH, y entonces empieza a entender a la delgadez como símbolo de enfermedad y a la gordura como símbolo de salud.
Y la tercera es por el desarrollo del Internet como la primera plataforma de encuentro entre los osos. Entonces, esos tres elementos se combinan para dar origen a esta comunidad que lo que se presenta aquí atrás es la bandera de los osos. Entonces, probablemente ustedes conozcan la bandera gay, que tiene estos 6 colores, que cada uno representa algo. Esta representa la garrita, que es como un símbolo muy identitario de los osos, y cada color de la bandera es un tipo de color de cabello que pueda haber, ¿no? Desde los canosos, cabello oscuro, pelirrojos, etc. Entonces, algo muy fundamental e identitario en la cultura de los osos es el vello. Y el Lone Star fue el primer bar donde se reunían ciclistas, motociclistas, perdón, y cultura leather en San Francisco en la década de los 80s, donde surge el concepto de los osos. Un oso es algo así. Entonces, además de esos elementos, bueno, más bien no los he mencionado, los elementos físicos que componen a un oso son uno, el vello corporal y facial. El segundo es la gordura o la ayúdenme. Gracias. Eso. Y el tercero es la edad. Esto también surge como una respuesta contra la idea estereotipada del gay. ¿Sí? Si pueden hacer un ejercicio muy sencillo en sus casas ahorita, en sus teléfonos, googlear gay y ver qué tipo de cuerpos salen ahí, es muy probable que salgan jóvenes, delgados y lampiños. ¿Sí? Y guapos. Guapos en cuanto a qué concepto, ¿no? Tendríamos que revisar, y que es justo lo que propone Katherine Hacking. Eso con respecto a lo físico, pero otro elemento muy importante para los osos es la masculinidad, porque ¿qué otra idea estereotipada hay de los gays? Que son femeninos. ¿Sí? Entonces buscan como una forma de respuesta la masculinidad. Y ¿qué cosas son relevantes a la masculinidad? También una forma de cuerpo, ¿sí? Que se pueda leer en el cuerpo, ¿sí? Sin embargo, lo que Les Wright, que es el primer compilador de las concepciones ursinas a nivel mundial, y bueno, él lo hizo en Estados Unidos, denomina como el superoso, que es la persona que cumple con todos estos elementos, que es el que podríamos ejemplificar aquí. Esta idea del superoso pues desplazó a otros grupos que se querían integrar a la comunidad ursina y que no respondían tal cual con estos elementos. Entonces hay otros elementos como el cachorro, que es aquel que no cumple con el elemento de la edad, es un joven que quiere integrarse a la comunidad de los osos. El oso leather, que sigue esta tradición de la que les hablé, que se derivan de la comunidad leather, siguen teniendo los elementos del arnés, de la gorrita, el cuero. El daddy bear o el oso polar, aquel que pues es totalmente canoso, es muy grande, ya supera estos elementos. El muscle bear o musculoso, aquel que no, además de estar gordo, trabaja su cuerpo en el gimnasio. Y el chubby o el regordete, que es aquel que es bastante gordo, ¿no? Entonces se van clasificando, se van haciendo nuevas jerarquías dentro de la comunidad de los osos y nuevas terminologías. Aquel que es muy delgado, aquí no viene, es el lobo, ¿no? Quien es mucho más delgado y es velludo es nutria. Quien viene de comunidades asiáticas, panda. Quien viene de comunidades australianas, koala. Los negros, black bear, ¿no? Entonces hay muchas formas en las que se ha clasificado y bueno, los siguientes memes que voy a poner son producidos por uno de los chavos en donde estoy haciendo la etnografía, y se me hace muy interesante revisar los significados, el sentido de la producción del sentido en términos burdianos, que implica que estos miembros de la comunidad generen estos contenidos, ¿no? Entonces me gustaría que leyéramos los memes que les estoy poniendo, además para reírnos, como sentido de producción de sentido.
¿sí? Entonces, el concepto de los osos se fue adecuando a todas las lógicas a lo largo de todo el mundo. Los osos podría asegurar que están casi en todas partes del mundo y sobre todo del mundo urbano. Eso es muy interesante, que las lógicas y la reproducción de la lógica orsina se viven sobre todo en contextos urbanos. No es casual que cuando llegaron los osos a México, llegaron primero a la entonces DF, después Guadalajara y tercero Monterrey, las 3 ciudades más grandes de México. Y estas lógicas se tienen que adaptar, ¿no? En esa adaptación, pues no todas las personas en México cumplen con estos elementos que les acabo de decir, ¿no? Sobre todo con el asunto del vello corporal. No es tan común que haya gente tan velluda, ¿no? Y entonces eso ha generado que las formas de adaptación a los contextos generen nuevas clasificaciones. El trabajo que estoy haciendo es una etnografía multisituada. La propuesta de la etnografía multisituada es seguir a tus sujetos. Y entonces, como les había dicho, uno de los elementos que impulsaron el movimiento de los osos a nivel mundial es el Internet, y los espacios virtuales son muy importantes para sus comunicaciones. Ustedes, bueno, tal vez ustedes no, pero han escuchado de gente que utiliza Tinder, que es una aplicación para ligar, ¿cierto? Donde le puedes dar me gusta, me gusta, no me gusta, y si hay un match, pueden platicar. Hay un equivalente para la comunidad gay, que es el Grindr. Sin embargo, hay aplicaciones exclusivas para osos. Yo llegué a encontrar hasta 9 diferentes opciones para que los osos puedan tener un intercambio entre ellos, ¿no? Especializadas. Por ejemplo, hay una para daddy bears, hay unas que se llama scruff, que es para muscle bears, ¿no? Entonces, pongo eso como un ejemplo para ver la diversidad y toda la cultura que está involucrada dentro de los osos. ¿Cómo traducimos selfie? El autorretrato, perdón, y la autopornografía son elementos muy utilizados dentro de la cultura ursina. Las reuniones de osos. Aquí allá en la Ciudad de México está el bar de osos más grande, más grande en idea, porque realmente está muy chiquito, que es el Nicho Bar, que por cierto, me faltó contar algo muy importante que de hecho no está aquí. Las personas que no cumplen con ninguno de los elementos antes mencionados, vello, edad y volumen, ayúdenme otra vez. Voluminosidad. Gracias. Se denominan chaser o hunter, que traducido sería un cazador, ¿no? Alguien que quiere cazar un oso. Alguien que le gustan los osos pero que no tiene ninguno de esos elementos. Entonces, es muy interesante que hay gente que se quiere insertar a esta comunidad sin tener ninguno de los elementos corporales. El fundador del Nicho Bar es un chaser. El fundador del primer grupo de osos en Guadalajara, que es de donde vengo, es un chaser. Yo soy un chaser. Hay una intención de querernos integrar a estas lógicas. Y entonces en estos grupos, que también es una de sus principales funciones, ir a echar la chela, a convivir, a ligar, considero yo que el ligar es un elemento fundamental para que se inserten en la escena ursina. Es decir, hay gente que está en estos lugares, encuentran pareja y se salen, ¿no? Así ya, ¿dónde está Gabo? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces ya Gabo corta, ya regresó al bar, ¿no? Generalmente son las lógicas. Y hay un concurso a nivel nacional que se lleva a cabo en el nicho, que es el Burmex. Este es el ganador del año pasado. Y que me gustaría que además analizáramos como ciertas características físicas a qué concepto de belleza responde. Bueno, teniendo esto como contexto, la pregunta interesante es, ¿qué es lo que hace atractivo a un oso? El vello. Además del vello y de todo esto, ¿no? Como, ¿qué será lo que hace? La masculinidad. Esa es una de mis principales hipótesis. La masculinidad.
Pero para poder responder esta respuesta así tal cual, ¿qué es lo que hace que un chaser o un otro oso que gusta de osos vaya por la calle y se voltee a ver a alguien? Que se muestre seguro. Lo fortachón. Todas esas respuestas que han dado son la respuesta, ¿no? En conjunto. Pero vamos a analizarlo con la propuesta de Catherine Hacking. Ella considera que hay 7 elementos que están involucrados para poder definir qué es algo atractivo. Entonces, el primero es la belleza, beauty, que se puede entender como aquellos rasgos físicos, ¿sí? Bueno, antes de entrar con esta propuesta me gustaría pues explicar que todo mi marco teórico, o la mayoría de mi marco teórico, es a partir de la perspectiva de género, y yo tengo una formación desde el feminismo y el feminismo radical. Entonces, Catherine Hacking es una feminista post-feminista, y me van a decir cómo el feminismo radical puede concordar con el post-feminismo. Considero que hay muchas cosas que se le pueden criticar a Catherine Hacking, entre ellas el postfeminismo propone que las mujeres ya alcanzaron la equidad de género, y entonces hay que pues analizar otras cosas, ¿no? Yo creo que el patriarcado sigue vigente en términos de Rita Segato, que el patriarcado se adapta a las nuevas lógicas, en este caso capitalistas, y pues debemos seguir analizando esto. Considero a los gays una comunidad, se me fue la palabra, bueno, una comunidad que sufre ciertos elementos del patriarcado. Al patriarcado, uno de los elementos del mismo es la heteronormatividad, al no reproducir la heterosexualidad, pero también somos hombres y por lo tanto seguimos reproduciendo la masculinidad contradictoria, ¿no? Entonces, uno de los grandes problemas en la antropología ha sido que las personas llegan y nos analizan a las personas como si fuéramos comunidades extrañas, raras, ¿no? Creo que una de las grandes riquezas de ser parte de la comunidad es poder entender las mismas lógicas. También entiendo que estar insertado en una comunidad implica el no ver ciertos procesos, ¿no? Como en términos de Buber, no hacer extraño lo natural. Entonces ahí hay un proceso de vigilancia epistemológica, que es muy importante, que debo seguir y que estoy constantemente realizando. Pero en ese sentido, esta contradicción es importante ponerla por delante para poder revisar esta propuesta de Catherine Hacking. Bueno, tomando eso como un paréntesis, regresamos con estos elementos. El segundo es el atractivo físico o sexual, sex appeal, que es el punto medio entre la belleza y las habilidades sociales o el encanto, que es aquello que tiene que ver con cómo las personas utilizan su beauty, ¿sí? Cuando alguien ves a una persona y dices, qué rico, ¿no? Tiene sex appeal, tiene algo que me prende, se le ve, sabe moverse, sabe lo que tiene, eso tiene que ver con el sex appeal. Y las habilidades sociales y el encanto, que es un terreno meramente de lo social. Aquí aplica muy bien la frase de verbo mata carita. Cuando un amigo o una amiga tuya le dices, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con ella? ¿no? ¿Qué viste? Probablemente tiene que ver con habilidades sociales o encanto. La cuarta, que es la vitalidad o viveza, otra crítica que se le ha hecho mucho a Catherine Hacking es que es muy gordofóbica. Considera la vitalidad como la capacidad de tener mucha energía física para hacer ejercicio, ¿no? Considero que este elemento del capital erótico, que fue realizado por Menéndez, va más allá del ser delgado. Tiene que ver con la energía que tienes con respecto a la vida, ¿no? También ponen un elemento como el ser gracioso, puede ser considerado como vitalidad o viveza.
La presentación social es cómo nos ponemos enfrente de un escenario en términos de Goffman, ¿sí? Cómo nos presentamos en las interacciones sociales cara a cara, qué ropa utilizamos, qué palabras utilizamos al hablar. Todo eso tiene que ver con la presentación social. Y en términos de geeks, los osos suelen utilizar una ficción del descuido. ¿Qué implica esto? Tras bambalinas se arreglan, pero cuando ya están enfrente de sus públicos suelen tener una actitud relajada, como yo no me tengo que arreglar, ¿sí? Yo no me arreglo, yo soy un chico relajado que no utiliza lociones, que no va al spa, que no hace un ritual antes de dormir y después de despertarme, no hago esas cosas. A eso en geeks le llama la ficción del descuido, porque si me cuido mucho, entonces estoy reproduciendo lo del gay estereotípico y no me quiero ver así, me quiero ver como un machín, y los machines no se cuidan, ¿cierto? La performance sexual, que Catherine Hacking considera que solo se puede ver en ámbitos privados, pero se pueden presumir, ¿no? Entonces, pues tal, ya cogió con todos, ¿no? ¿Y qué tal lo hace? Bien. Bueno, ¿no? Entonces ahí, si te puedes enterar de ese performance social, sexual, perdón, no necesariamente haciéndolo, también te puede incrementar elementos del capital erótico. Entonces, todos estos elementos en su conjunto es lo que hacen a una persona erótica, atractiva, sexy. Y si bien una persona al tener un capital erótico alto no debe tener todos, generalmente sí hay un conjunto pues elevado de estos elementos, ¿no? Que es lo que hace que alguien pueda ganar un concurso, ¿sí? Si alguien es muy guapo, muy atractivo, pero es una roca estando enfrente del escenario, ¿no? Será poco atractivo también en la forma en cómo performa, ¿no? Utilizo performance en términos de Butler. Y el último elemento que en este caso no aplica es la fertilidad. Catherine Hacking considera que la fertilidad en el caso de las mujeres también incrementa su capital erótico dependiendo de la cultura, ¿no? Por ejemplo, si hay caderas anchas, el busto, etcétera, que sean elementos que pueda decidir a una persona tener una pareja con alguien porque puede ser una persona muy fértil. Entonces eso dependerá de la cultura. Quiero presentar todos para que puedan hacer símiles. Ayúdenme otra vez. Un símil, gracias, con alguna investigación que estén haciendo donde consideren que sea relevante analizar el capital erótico, ¿sí? Entonces la pregunta también aquí es, ¿qué es lo que consideramos erótico dentro de la escena obscena, ¿no? Y nótese que dije consideramos como considerándome dentro de, y como eso también puede influenciar el proceso de la investigación, ¿no? Por ejemplo, esto a mí se me hace muy sexy, ¿no? ¿A quién más? ¿Puede alzar la mano? Solo una persona más. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De que son lógicas que están dentro de un contexto, de un escenario. Tierno, es que es tierno. Es tierno, para mí es sexy. Sí. Esto es muy sexy también, o sea, este código de la barriga, que lo dice Fu, es un investigador brasileño, la barriga erótica, no hombre. Por ejemplo, que en otro contexto hacer esto pueda ser sexy, aquí esto es lo sexy, ¿sí? Como buscar estos símbolos que puedan ser marcadores del erotismo, ¿sí? Una amiga me hizo, una compañera de la maestría me hizo la puntuación de que los osos hacen le ponen mucho énfasis a los pezones, ¿no? Entonces yo no había considerado que fuera tan importante porque como estaba tan dentro de la escena, para mí era algo supernatural, así que tú no. Y entonces estos elementos también es importante tomarlos en cuenta para tener honestidad metodológica.
Dentro de la escena ursina pues también hay ciertos valores que se van poniendo, ¿no? Ciertos ideales que se van después llevando a cabo en representaciones visuales, ¿no? Como hay artistas que van representando ciertos elementos, también hay jerarquías, ¿no? Como un oso tiene mucho más jerarquía que un twink, que pues, se podría leer como un adolescente. Y además, pues hay quienes quieren entrar dentro de la escena ursina y que no pueden, ¿no? Que por más que están ahí y demás, le dicen, no, tú no eres Girls, ¿no? Que es una frase muy común. Supongamos que eres Girls, supongamos porque tienes pelo. Y el elemento de la masculinidad pues se repite mucho en el asunto de los osos y entre ellos se burlan de quienes no son masculinos. Uno de mis informantes me decía, llegué al antro, vi un oso, estaba bien guapo, estaba cheleando, me acerqué, empecé a hablar con él, empezamos a hablar y era una nena. Oh, decepción, ¿no? También es importante seguir revisando estas homofobias internas, ¿no? Que yo considero que no son homofobia, sino es un tipo de misoginia y que en Estados Unidos lo han conceptualizado como sisifobia, ¿no? Que es como fobia a lo femenino. Bueno, este es uno de los memes con los que concluyo, que es de Freddy Chavez, en donde dicen, pues ¿qué pasa si nos relajamos con el asunto de la masculinidad? Ese es mi objeto de estudio, la masculinidad. Y considero que los osos tienen una forma de resistencia para hablar sobre los cuerpos abyectos, los cuerpos que son ellos como asquerosos, como feos, como no atractivos, no sexys, pero a la vez están reproduciendo un tipo de masculinidad que nos ha hecho mucho daño socialmente. Entonces, por ahí va la investigación y muchas gracias. Entonces, damos la bienvenida a Blanca Leonor Arando Boiso, quien es parte de la Facultad de Estudios Superiores destacada UNAM y quien nos hablará de la función del goce en el cuerpo actual. A quien recibimos, por favor, un aplauso. Buenas tardes, qué bien que están acá ya en el último día del Congreso, en la última mesa, ¿no? Y bueno, ya está casi, supongo que los organizadores ya también están al punto del colapso, pero bueno, creo que hay todavía hay gente y alumnos interesados y profesores interesados en las temáticas que se van a trabajar en este Congreso. Muy bien, bueno, buenas tardes. Voy a dar lectura al trabajo titulado Función del goce en el cuerpo actual. Es una aproximación más desde el orden psicoanalítico. Y bueno, primero voy a empezar tratando de delimitar tres conceptos que son fundamentales o a través de los cuales girará el trabajo, que es goce, cuerpo y actualidad, para después tratar de ligar qué relación tiene justamente cómo el goce ha evolucionado y cómo se ha ido entrelazando con el cuerpo en la época moderna. Comienzo. La noción de goce es lacaniana, la idea de goce es freudiana. ¿Qué significa esto? Lacan lo dice, llama goce a una idea freudiana que finalmente va a estar ligada a lo que en Freud es la pulsión de muerte. Freud encuentra el goce en la repetición. Ese es un punto central porque es parte de un debate actual, especialmente en todas las terapéuticas de la conducta. Lo que descubre Freud es que el ser humano, en lo que respecta al goce, no aprende. No hay aprendizaje posible. Uno de los imposibles en el mundo de la educación no quiere decir que se tenga que dejar de educar, porque bueno, pero siempre hay un punto imposible en la educación. Todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos. De otra manera, lo que Freud descubre es que uno mete los dedos en el enchufe y contrariamente a creer que uno aprende, quiere volver a meter los dedos. Y si es el mismo enchufe, mejor. Y es eso que se repite. Y es que en general la gente que viene a la consulta sabe que hace eso, que le hace mal y viene a verlos porque no puede dejar de hacerlo. Hay algo que le empuja a repetir una y otra vez eso que le hace mal. El hedonismo nos ha hecho creer que satisfacción y bien van de la mano.
Freud demuestra que se puede encontrar satisfacción en algo que nada tiene que ver con el bien, al menos el del individuo. El sujeto que repite sabe que eso que repite no le hace bien y sin embargo no puede dejar de repetirlo. Y eso va en contra de cualquier idea de la terapéutica de la conducta, porque éstas se sostienen sobre el aprendizaje, creen que uno aprende. Dicen, desde que Freud instauró esta noción, no hay manera de pensar que la terapéutica va por la vía del aprendizaje. Para Freud, esto va a ir a parar en la noción de pulsión de muerte. Con una salvedad, la pulsión de muerte no es la muerte. Para Freud, la pulsión de muerte es inherente a la vida. Si hay algo que establece es que no hay otra pulsión que la pulsión de muerte. La vida implica en sí mismo una pulsión de muerte, una tendencia a algo que es totalmente indeseable. Lacan lo va a decir en el seminario 20. El goce es una tendencia hacia lo que no sirve para nada, es decir, no tiene ninguna utilidad. Ejemplos freudianos que ustedes deben conocer, por ejemplo, como la pulsión oral y el chupeteo. Hay una satisfacción en seguir chupando que no tiene que ver con la alimentación. Es más, va en contra de la alimentación, como cuando el bebé, ¿no?, se le mete el chupete y está ahí todo el tiempo con él. Hay este intento, ¿no?, de seguir estimulándose y de recibir esta satisfacción, pero realmente no hay una función nutricia en esta actividad. Bueno, entonces va en contra de la alimentación en general. Como un agregado que hace Freud a la pulsión, bueno, dice que esta es acéfala. La pulsión oral de Dora no era de ella, más bien padecía de esa pulsión oral. La pulsión es dueña de la gente y no al revés, ¿no? Esto, por eso están acá apuntando, o se apunta acá, que va en contra de las terapéuticas de la conducta, pensando que el sujeto podía como dominarlo, ¿no? Y finalmente acá lo que se demuestra, o a partir de Freud, es que finalmente no hay esta posibilidad, ¿no? Es esta pulsión más bien que domina al sujeto. Es decir, que si la pulsión tuviese una utilidad, la tiene para ella misma. En todo caso, la persona la padece y con la pulsión se acaban todas las inteligencias. Alguien puede ser muy inteligente, pero con la pulsión no hay inteligencia que valga. El sujeto sabe lo que está haciendo y sin embargo no puede dejar de hacerlo. A esto Freud lo llama pulsión y Lacan lo llama goce. Uno puede decir que una queja histérica es que se goza poco, pero hay algo de verdad ahí. Por hablar se goza y se goza poco, las dos cosas, porque el goce es una consecuencia de ser seres parlantes. Es porque somos seres parlantes que gozamos, pero a veces también se goza poco. Ustedes me dirán, ¿quién determina si es poco o mucho? No estoy hablando de cantidades, sino de cómo cada ser parlante puede gozar. Dicho de otra manera, por hablar de goce, por hablar hay goce, pero no todo el goce. Hay sujetos que con tal de encontrar todo el goce terminan matándolo. Porque hay múltiples formas de gozar. Por supuesto que cada época tiene que creer que hay goces propicios de cada época, que son mejores, etc. Entonces el goce tiene una temporalidad y la temporalidad del goce es la repetición, es la inmortalidad, que es lo que en la clínica psicoanalítica es muy bien clara. Uno podría distinguir al menos dos fenómenos clínicos para el psicoanálisis, los fugaces y los perdurables. Un sueño, un acto fallido son fenómenos fugaces y además la vivencia que tenemos de ellos siempre es una vivencia de algo que ya pasó. Es el sueño o el acto fallido que tuvo y cuando uno los quiere atrapar, bueno, ya pasó. Lo único que perdura en el análisis tiene que ver con el goce, especialmente con el síntoma, porque el síntoma es tan importante para la clínica psicoanalítica, porque el síntoma con su goce es lo que los pacientes traen todos los días de la misma manera a las sesiones. Hay entonces una temporalidad del goce definida en términos de lo que perdura. Hay algo muy ligado a esta noción de goce. Para Freud un duelo dura más o menos 2 años, pero más allá de eso, lo que marca es que el duelo no se hace de un día para otro, sino que lleva un tiempo, tiene una perdurabilidad y está muy ligado al objeto del amor por el cual se hace el duelo, y esto lleva tiempo y tiene que ver con el hecho de que la libido pueda sacarse del objeto amado y colocarse en otro objeto. Así como el goce tiene una temporalidad, también tiene una espacialidad, espacio y tiempo. El lugar del goce para Lacan es muy específico y el lugar del goce es el cuerpo. Lacan da una definición donde une la noción de goce con el cuerpo. El goce es la relación del ser parlante con su cuerpo. Nadie parece haberse dado cuenta de a qué nivel se encuentra. La idea de Lacan es que el goce es la consecución del encuentro entre el significante y cuerpo, por lo cual significante más cuerpo es igual a goce.
A partir de este momento, lo que define al ser humano ya no es solo que es un ser que habla, sino es un ser que goza. No es contradictorio, pero pone el énfasis en el goce. Ahí Lacan hace una diferenciación con los animales. Hay cuerpos que no han sido tocados por el significante, haciendo las salvedades en el caso de los animales domésticos. Esto es lo que hace que Freud distinga el instinto de la pulsión. Por ejemplo, dice que el instinto animal, además de tener un objeto predeterminado, está más cerca de la necesidad y tiene un ritmo. Uno tiene hambre, come, cesa el hambre, al tiempo vuelve a tener hambre. En cambio, la pulsión es una fuerza constante. La idea de Freud es que mientras más se le dé de comer a la pulsión, más hambre tiene. Es decir, que del lado del instinto animal habría ciertas ideas de satisfacción, del lado de la pulsión humana es imposible la satisfacción. Dos imposibilidades. Una, la de lograr la total satisfacción, y la segunda es que es imposible dejar de buscar la total satisfacción. Pero Lacan avanza por su propia época un poco más y también distingue al ser hablante de la máquina. Pensando en las computadoras tienen un lenguaje, no un cuerpo. Podemos tratar a los animales y a las computadoras como seres humanos, de hecho lo hacemos. Un paciente, por ejemplo, que tenía un perro, se le cae del balcón y agarra y dice, se suicidó, ¿no? Como si hubiera esta intencionalidad del animal en llevar a cabo la acción. Y la relación que hoy tenemos con las computadoras se nos transforman en cada día más humanas. Les hablamos y a veces responden, como en el film de ella. El protagonista se enamora del sistema operativo. Sin ir tan lejos, uno le habla a las computadoras a tal punto que cuando el modelo queda antiguo, cuesta trabajo desprenderse del PC que lo acompañó a uno a tantos lados. Lo que muestra Lacan es que independientemente de esto, para que haya lo propiciamente humano, tiene que haber el encuentro entre el significante y el cuerpo. Si en un ser humano algo no funciona, podría tratarse de un síntoma, y es por eso que goza. Podemos pensar, o también es por eso que goza, o también podremos pensar de una inhibición. Lo que resta de esta operación es un organismo pulsional, efecto del significante, con todas las características que Freud señaló, que las pulsiones son acéfalas y anárquicas. La pulsión oral es independiente del anal, se satisfacen a sí misma por separado, y por eso Freud las denominó pulsiones parciales. Parciales tiene al menos dos perspectivas. En parcial, porque de alguna manera podría haber estado antes que una satisfacción total, pero también es parcial respecto de lo que se pone en marcha, ya que debe lograr una vida y tratar de unificar. La satisfacción única para llevar la felicidad al individuo. Pero Freud señala que se trata de un cuerpo fragmentado con pulsiones parciales en ciertas zonas, y eso para Freud permanece siempre. En la época actual se intenta hacer la cirugía del goce. Por ejemplo, el cinturón gástrico. La clínica demuestra que eso es una intervención sobre el organismo, pero de ninguna manera toca la pulsión. Y el problema de muchos de los que se someten a esa operación es hacer pensar que con esa operación también se puede operar la pulsión oral. Esto tiene ciertos resultados, pero definitivamente la pulsión nunca puede operarse. En la época de Freud, a la que hacemos referencia habitualmente, se piensa como una época victoriana, de las religiones, de los ideales. Es una época donde está instaurado de alguna manera la función del nombre del Padre, que hacía creer que el goce tenía un lugar muy preciso. Una de las funciones del nombre del Padre es hacer pensar que el goce está en un lugar, localizarlo. ¿Cuál es su lugar? Ahí donde no se puede. El nombre del Padre dividido en dos mundos, el mundo serio, permitido, pero aburrido, y otro mundo más reducido, pero donde, también es posible gozar. La cultura que Freud describe permite ciertos pequeños goces, por ejemplo, las fiestas totémicas. Ese es el orden que Freud describe en su Malestar en la cultura, un orden libidinal, represión de la libido en un tiempo, exceso de libido en otro. Eso tiene una función, es una función de localización del goce. Para pensar la época actual, los paradigmas, por ejemplo, son el reality show. Lo que hace es mostrar que lo que se hace en el fondo, lo más interesante es las cámaras que filman todo aquello que no se ve a simple vista. La especialización del goce, que se lograba con la función del nombre del Padre, también era en el cuerpo, porque entre otras cosas el nombre del Padre, el Edipo, el falo, hacía creer que el goce tenía que ver con lo sexual, justamente porque era lo reprimido. Reprimir el goce sexual era una manera de localizarlo. Decirle al niño cuando se tocaba como a Juanito la cosita de hacer pipí, le hacía ubicar exactamente que ahí, en esta parte del cuerpo, se localizaba el goce.
La masturbación misma es un intento de localizar el goce. Podríamos decirlo de otra manera. Lacan decía que la fobia era la geografía del espacio. Si uno tiene fobia a un animal, va por la vida evitando lugares donde este animal se encuentre. Pero para Juanito era difícil porque se encontraba en una ciudad llena de caballos. La fobia arma una geografía del espacio y así cada una de las estructuras, por ejemplo la histeria, arma una geografía del cuerpo y la neurosis obsesiva una geografía del pensamiento. Lo que quiero decir es que el nombre del padre es una especie de brújula respecto del goce y del cuerpo. Si hay algo que muestra la época actual es la desorientación, respecto del término de brújula. Miller habla de los desbrújulados de la época actual y parte de la desorientación actual en la que se ve que no está localizado el goce. Y a partir de esto es que se empiezan a hablar de la omnipotencia del goce, es decir, el goce por todas partes. Y también hay que pensarlo respecto del cuerpo. Los cuerpos actuales gozan de actividades, de prácticas que no necesariamente tienen que ver con lo sexual. Es más, muchas veces van en contra de lo sexual o dejan totalmente fuera lo sexual. Cuerpos que se mutilan, que se meten drogas, que no dejan entrar comida. Me estoy refiriendo a las patologías actuales como las toxicomanías, la bulimia o la anorexia. Hay que ver cómo para un verdadero toxicómano la sexualidad no existe. Cuerpos tatuados donde se ha perdido la orientación y cada vez hay más que poner tatuajes, así como un intento de armar un mapa del cuerpo. Lo que quiero decir es que en la época actual muestra la deslocalización del goce, o sea, la omnipotencia del goce y el intento a veces desesperado de localizarlo, algo del goce, por encontrar una forma de localización de este. Y esos tatuajes en ocasiones son un intento de situar algo del goce en el cuerpo. El falo, como Freud lo trabaja en el mapa del cuerpo, hay un lugar del goce y una temporalidad, hay tiempo para fiestas, hay extensiones de las fiestas actualmente. O sea, actualmente cada día es más frecuente escuchar los términos de after office, after party, ¿no? O sea, como que no hay un término donde se pueda terminar esa actividad de goce, ¿no? Sino que parece que esta tiene que, o sea, se lleva al infinito, ¿no? O sea, las personas no quieren poner un límite a esto, ¿no? Sino hasta a llevarlo al infinito, ¿no? Contrario a lo que sucedía en la época más freudiana, de donde estaba operando de alguna manera más rigurosa la función del nombre del padre. La ciencia ha creído que se hace una cirugía del goce y a contrapelo de esto lo que sucede es una metástasis del goce. Ahí donde se cree que se puede extirpar el goce, reaparece y reaparece en el lugar menos esperado. El goce empieza a aparecer de diversas maneras por todos lados. Por eso tomamos el ejemplo del cinturón gástrico, porque se llega a este porque alguien no pudo cerrar la boca para dejar de comer. Existe esa idea de que porque alguien va a una cirugía va a cerrar la boca, pero la pulsión no se toca. Creer que alguien va a dejar de consumir porque se le aísla en un ambiente fuera de drogas tampoco es la respuesta. Pues hay personas que se internan por 3 años y bueno, regresan con un mayor consumo. El fetichista, por su parte, es otra forma de gozar, el gozar de sí mismo y siempre y repetidamente. Lo que contraviene a los intereses del mercado que procuran que uno goce de una manera diferente todos los días. El fetichista es quien goza siempre del mismo zapato sucio y con olor, y el mercado quiere que se compre todos los días uno nuevo. Hay algo por estructura diferente a lo que respecto de la localización del goce. ¿Quién más que el fetichista muestra de una manera fuerte la localización del goce? Yo gozo en ese zapato sucio y con olor totalmente localizado. Y el mercado lo que nos hace creer es que uno puede encontrar esto en otros lados y hay que estar a la expectativa de dónde va a estar el nuevo lugar del goce. El fetichista está perfectamente orientado, sabe exactamente lo que busca y no está dispuesto a dejar el objeto del cual goza. Las nuevas nominaciones, porque la gente goza de determinada manera, necesitan armar un nombre para reivindicarla. El pudding es un intento donde no hay una elaboración, solo queda una cicatriz y eso no tiene ningún sentido, no tiene sentido de nada. La vivencia más fuerte del goce es el sufrimiento, es la idea freudiana que retoma Lacan. Cómo uno tiene la vivencia de un goce cuando sufre. Y la idea de Freud respecto a la repetición no es que una repetición fantasmática, sino sufriente. La idea de Freud es que cuando alguien sufre de algo y no lo puede abandonar, entonces ahí hay goce. El goce para Freud no es un término que tiene que ver necesariamente con un tilde positivo. Para el sujeto
para el sujeto es vivido como sufrimiento. Por ejemplo, viene a alguien porque se siente mal y cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo que pasa? Estoy mal con mi esposa. Y cuando uno le pregunta, ¿desde cuándo? Desde que me casé, hace 23 años. La idea de Freud es que ese lazo sufriente es un lazo de goce. Pero ¿qué es lo que impide que se termine ese sufrimiento? ¿Qué es eso que se goza? Es decir, que hay una paradoja en lo que se intenta plantear al comienzo, que el bien y la satisfacción no van de la mano. La vivencia más fuerte del goce es el sufrimiento para Freud y también para Lacan. La felicidad del sujeto es su síntoma. Habría que definir qué entendemos por felicidad. Lacan tiene varias referencias. Una de ellas es la felicidad que se puede obtener del síntoma, pero hay felicidades que hacen sufrir. Cuando se sufre, alguien viene a la consulta porque plantea, soy feliz donde sufro, y busca un analista para encontrar algo de esa felicidad sin el sufrimiento. La paradoja del síntoma es que viene con el voucher completo, felicidad y sufrimiento. Si no trajera sufras de sufrimiento, no nos vendrían a ver. No vienen a ver porque sufren, nos vienen a ver porque sufren. Hay que poder definir qué es ese sufrimiento en especial para esa persona. Lo que es claro es que el cuerpo pasó a ser la sede de múltiples prácticas de goce y que en la época del nombre del Padre el cuerpo estaba destinado a una sola práctica de goce. Claro que se podían obtener por otras prácticas, pero en la época actual el cuerpo está a expensas de múltiples prácticas de goce como cortarse, tatuarse, meterse o sacarse cosas, prácticas inimaginables en otro momento. Muchas gracias. Bien, mi pregunta va para Blanca. Mencionaste el malestar en la cultura. Recuerdo, creo que ahí Freud habla del sufrimiento, dice que viene de tres lados: de la naturaleza, del semejante o del otro y del propio cuerpo. Cuando habla del cuerpo, dice porque el cuerpo no puede prescindir del dolor y de la angustia. Por eso hay sufrimiento, y me gustaría que si puedes ampliar un poco esta idea. Es un texto que, bueno, no domino mucho, pero por formación me imagino que a lo mejor lo ha revisado un poco más. Si puedes matizar un poco más esta relación entre goce y sufrimiento, no sé, tomando en cuenta este punto del malestar en la cultura. Sí, bueno, esta relación entre goce y sufrimiento es como para delimitar como esta noción a veces muy general, a veces que se tiene, donde se piensa que donde se está gozando se está como obteniendo el mayor placer o la mayor satisfacción, ¿no? Entonces, pero bueno, siempre no hay que olvidar que la otra cara que está presente en el goce siempre es el goce al extremo, ¿no? Finalmente siempre la otra cara es justamente la muerte, ¿no? O sea, llevar el goce al extremo tendría que ver con esto que justamente está produciendo placer en el sujeto, que está produciendo sufrimiento en el sujeto, pero que al mismo tiempo tiene un dejo de placer, ¿no? Lo cual hace complicado que el sujeto pueda abandonar justamente este círculo de goce, ¿no? Yo un ejemplo que pongo de esto son las prácticas o los deportes extremos actualmente, ¿no? Donde parece que el sujeto lleva a cabo estas prácticas como saltar de edificios muy grandes o muy altos, ¿no? Cosas que lo ponen en riesgo al extremo, la conducción temeraria de vehículos, cuestiones así, ¿no? Que finalmente los ponen al extremo, ¿no? Y una de las cosas que finalmente los sujetos reportan es que justamente en esa situación de extremo es cuando ellos se sienten más vivos, ¿no? Es ahí donde sienten que está la adrenalina, ¿no? Pero justamente lo que atrapa o la trampa de alguna manera que tiene el goce detrás de esta postura es justamente que es ahí donde se siente más vivo, es donde el sujeto está más cerca de la muerte, ¿no? Entonces es justamente lo que hace complicado por qué salir de este círculo de goce al sujeto, ¿no? O sea, porque bueno, finalmente sí hay un asunto que resulta satisfactorio, ¿no? Para el sujeto y bueno, está como atrapado en este tipo de relación o en este tipo de situaciones, o también las relaciones amorosas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí pongo un ejemplo de alguien que decía, sufro con mi relación de pareja desde hace 23 años, pero no la abandono, ¿no? O sea, finalmente hay algo que finalmente de ese sufrimiento que le resulta placentero al sujeto que no puede abandonar o que no puede mirar hacia otro lado y pensar, ¿no? Reubicar su deseo
reubicar su deseo respecto de otra situación que le resultara igual placentera, pero a lo mejor que no lo llevara al asunto del goce, ¿no? O sea, yo creo que siempre en la práctica clínica hay que estar muy pendientes de ver hasta qué punto los sujetos están llevando a cabo prácticas que son pulsionales o hasta qué momento son cuestiones más de orden gozoso, ¿no? Que son lo que pone justamente en más riesgo justamente al sujeto, ¿no? Respecto de el malestar en la cultura, bueno, sí, yo creo que finalmente, bueno, Freud pone como énfasis, ¿no? En todo, como en ese contexto había toda una serie de reglamentaciones, ¿no? Que ponían límite, ¿no? A poder dejar que los sujetos pudieran dar rienda suelta a todas sus pulsiones, ¿no? Como que estaban muy enmarcados en un contexto, el mismo contexto de Freud, que era un contexto así como muy victoriano y demás, y bueno, como el hecho de tener que someter sus pulsiones a toda la normatividad social generaba justamente este tipo de malestar, del malestar en la cultura y del malestar en el sujeto, ¿no? Y que llevaba a generar una serie de síntomas, pero que bueno, justamente era justamente el precio que se tenía que vivir por vivir en sociedad, ¿no? Actualmente, un poco lo que planteo también en el trabajo es cómo esta función del nombre del padre no está tan perfectamente marcada y delimitada como lo estuvo en la época freudiana. Muchas gracias. Para Gabriel, primeramente hacer un reconocimiento, me gustó mucho tu ponencia. El tema se me hace muy interesante. Sin embargo, tengo una pregunta. Mencionaste dentro de los elementos del capital erótico de Katherine Hacking dos que, bueno, ahí va mi pregunta, no entiendo la diferencia, no sé si me puedes hacer un énfasis en cómo se diferencian. El número 1 fue el de belleza y el número 2 lo mencionaste como atractivo físico o sexual. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sí, es muy común como no poder encontrar esa diferencia. De hecho, los tres primeros tienen una íntima correlación: la belleza, el sex appeal y sí, pero en inglés lo menciona como social skills, ¿no? Entonces, esos tres elementos están interrelacionados y el segundo es un estado intermedio entre esos dos, ¿no? Entonces, beauty son elementos meramente físicos que se podrían medir, poder definir como concretamente, se pueden observar. Y el tercero responde a ciertas reglas, normas sociales que definen una buena interacción social. Entonces, el sex appeal es la forma en la que utilizas tu cuerpo y esos elementos físicos para tener una interacción social. Es justamente un estado medio. Creo que las barreras entre estos tres elementos sí son muy difusas y tendríamos que entenderlas así, como barreras muy difusas entre cada uno de los elementos. Gracias a ti. Gabriel, en el caso de tu exposición hablabas sobre el capital erótico. Yo entiendo mucho que en el caso de la propuesta, por ejemplo, que nos plantea Pierre Bourdieu, habla sobre el capital cultural, el capital, incluso se podría ver político, social. ¿Tú identificas en la exposición que haces, quizás yendo más a la mirada latinoamericana, alguna fauna que tú identifiques en nuestro continente? Porque tú hablas de osos, de nutrias. Y me parece interesante si es que podrían haber estudios vinculados al caso de América Latina, sobre toda esta subcultura presente en el movimiento LGBTI. Esa es una pregunta que me gustaría que podamos dialogarla. Y la segunda va para Blanca. Una de las cosas que yo había visto en algún momento desde la sociología es que, en general, la histeria siempre fue vinculada a las mujeres, obviando de lado a los hombres. ¿Cuáles eran las razones, si en estas perviven más prácticas culturales, sociales o concepciones sobre la mujer
en relación sobre el privilegio del hombre aún en épocas como la victoriana. Esas serían mis preguntas. Sí, la propuesta de Hacking justamente es ampliar los capitales de Bourdieu, el capital social, económico y cultural. Un investigador moreno propone que no se debería entender al capital erótico como un cuarto y que podría formar parte del capital cultural. Entendiendo a los capitales como estas herramientas que permiten sacar ventaja de ciertas interacciones sociales, y que entender al erotismo como parte de la cultura y por eso integrarlo al elemento cultural. Creo que Hacking es muy explícita en el sentido de que hay cosas que la cultura no explica, ¿no? Cuando una persona va a buscar un trabajo, a veces, bueno, hay que entender que ella está en contextos franceses y estadounidenses, entonces las palancas no están como a la orden del día, ¿no? Pero ella dice, hay personas que son contratadas por encima de otras y eso se explica a través de elementos del capital erótico, ¿no? Ustedes han de saber que Zara es una tienda donde uno de los elementos para contratar a la gente es que sean bellas, ¿no? Entonces eso va más allá de estos elementos culturales y por eso los segregan en un cuarto. Y con respecto a lo de las faunas, que es justamente a lo que se dedica a hacer Les Wright con el Bear Book, que es una revisión como de las formas en las que se integran los elementos animales pasándolos a las relaciones humanas, que responde mucho a la tradición indioamericana. No sé si haya algún animal que sea propio de México, como en lo que les decía de la adaptación de las formas de cada vivencia, de cada contexto. No lo he encontrado. No sé si los chacales, por ejemplo, o sea, un ejemplo, ¿no? De estos hombres que parecen ser heterosexuales y que performan esta masculinidad hegemónica, etc., ¿no? Dentro de la escena ursina no veo que los osos integren así, ay mira, hay un cholo sí, que no tiene velo, no sé, no he encontrado cosas así. Bueno, respecto a tu pregunta, pues sí, o sea, por mucho tiempo se asoció el problema de la histeria justamente a un problema femenino, ¿no? Se pensaba que solamente las mujeres que tenían útero, ¿no? O sea, mujeres que tenían útero, pues eran las que podían tener este padecimiento, ¿no? Pero justamente con Freud lo que descubre a través del tratamiento de sus pacientes es que se da cuenta que, pues, que esto no es así, ¿no? Más bien era un síntoma que estaba colocado en el cuerpo, era un síntoma que no se podía hablar de otra manera y por lo cual tenía que ser hablado a través del cuerpo. Pero él lo que va encontrando a través del tratamiento con pacientes es que se da cuenta que esta cuestión de hablar a través del cuerpo no es exclusiva de las mujeres, sino también también se da en el caso de los hombres, ¿no? Entonces no debe pensar la estructura de la histeria como una estructura psíquica donde, bueno, donde se aloja de manera predominante el síntoma en el cuerpo, ¿no? Así como en la cuestión obsesiva lo hace en el pensamiento o en la fobia en un objeto externo. En el caso de la histeria sería más bien cómo el síntoma se puede alojar en el cuerpo y bueno, y con esto se rompe justamente esta idea que se tenía de que era un padecimiento de mujeres, ¿no? Es cualquiera donde el síntoma hable a través del cuerpo. Hay una cosa que me inquieta un poco, quería como comentarla. Cuando haces referencia a los bebés que toman chupón y haces referencia a ese acto corporal como un acto, digamos, que no tiene una función nutricia, me inquieta porque, pues, bueno, sí, tal vez en la época de Freud no se sabía cuál es la función de la succión de confort, pero en la actualidad sí que se sabe que tiene una función biológica, ¿no? Se sabe que cuando, digamos, se ha logrado desarticular esta cultura de separación del bebé y la madre y esa succión de confort, el bebé en vez de hacerlo en un chupón, la hace en el pecho de su madre, cambia la ejecución de la leche materna,
¿no? Entonces tiene una función biológica más allá de la cuestión del placer, que obviamente está presente. Asegura, por ejemplo, también la producción de la leche, ¿no? O sea, una mujer que sustituye el momento en que el bebé hace la succión de confort por un biberón, en general tiene menor producción de leche que una mujer que permite que esa succión, llamada succión de confort, se haga en el pecho materno. Entonces tiene una función, no es únicamente el goce. Y en esta idea, digamos, de desarticular, que es una idea mucho más contemporánea, ¿no?, de la época de Freud, de desarticular esta concepción del cuerpo, como decía hace un rato Carlos, como un bulto, ¿no?, sino un cuerpo que sabe lo que hace en términos de que es consciente de sí mismo, incluso cuando es un neonato, es un cuerpo que sabe lo que hace y sabe por qué, digamos, establece determinadas prácticas, ¿no? La conducta está asociada a más cosas de las que se pensaban pues en la época de Freud. Y la otra cosa que me inquieta es que que se sabe en la actualidad, digamos, que cuando a los neonatos se les permite desarrollar esa práctica, digamos, de confort en contacto corporal directo con la madre, en la vida adulta se tienen menos problemas de adicciones, menos problemas de tabaquismo y menos problemas de alcoholismo. Entonces hay una relación directa entre las experiencias de los primeros años de vida que tienen que ver con cómo se vive esto que en algún momento dado fue nombrado como solamente placentero, si se permite o no se permite en los primeros 2 años de vida que se desarrolle este tipo de experiencias corporales o no, tiene injerencia en la vida adulta, ¿no? Entonces de pronto me inquieta un poco todas esas reflexiones, digamos, que las investigaciones más contemporáneas hacen en torno a la conducta del cuerpo en relación a cómo se entendía, digamos, hace un siglo, ¿no?, que es muy diferente. Hola, bueno, pues sí, estaría de acuerdo contigo, ¿no? O sea, creo que, bueno, cuando yo menciono el asunto del chupeteo como una actividad que resulta placentera para el sujeto, pero que no tiene realmente una función nutricia, bueno, pues finalmente no está en el punto de decir que se deba prohibir esta práctica, o sea, nunca puse como el énfasis en que esta práctica tendría que prohibirse, por el contrario, ¿no? Sí, yo creo que finalmente el hecho de que el bebé, ¿no?, pueda como seguir teniendo como este contacto con el cuerpo de la madre, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Y que, bueno, finalmente también desde el psicoanálisis actual, no solamente desde el psicoanálisis de hace un siglo, sino en el psicoanálisis actual, también se ha mostrado la importancia, ¿no?, finalmente de la cercanía que debe tener la madre con el hijo, ¿no?, y cómo finalmente la madre pues, tiene que servir como de continente, alguien que contenga finalmente la angustia del chiquito, la angustia del bebé, y qué mejor manera de hacerlo a través de este contacto directo a través del cuerpo de la madre, ¿no? O sea, yo creo que es algo que le permite al niño hacer una elaboración de toda la angustia al nuevo escenario al que se está enfrentando, ¿no? Y si eso lo puede tramitar a través del contacto y de la relación cercana con la madre, pues yo creo que bienvenido. Yo creo que no hay ningún problema en ese sentido. Yo creo que tanto el psicoanálisis de su siglo como el que ha avanzado actualmente estarían a favor de esta posición. Gracias. Bueno, agradecemos entonces a Gabriel Molina Huerta y a Blanca Leonor Aranda Boiso, quienes nos han acompañado en esta mesa número 7, titulada Experiencia corporal en la sociedad actual.